Bienvenidos aficionados al béisbol, a Canal 655, el epicentro de la noticia deportiva que no teme a la controversia. Estamos aquí para desmenuzar el momento exacto en que la Major League Baseball, la liga más gloriosa del planeta, se encontró al borde de un abismo de colapso. Y todo por culpa de 5 segundos de verdad glacial lanzada por un hombre herido. El telón de fondo era la celebración. Los Ángeles y Japón estallaban en un júbilo predecible pero necesario. Era el instante en que la soberbia ardiente de un hombre, consumido por la negación, desató una rebelión que causó una convulsión de escala global en la MLB. La causa real del caos no fue el resultado, sino la diatriba fría y mordaz del tercer clasificado del premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. Una declaración tan punzante que equivalió a una declaración de guerra contra la integridad de la liga. Desde el momento en que se leyó el nombre del ganador, todo estaba escrito. El veredicto de los 30 miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América fue unánime, implacable, casi cruel en su claridad. Shohei Ohtani, el fenómeno de los Dodgers, se alzaba con la máxima distinción. En su segundo año con el equipo azul, Ohtani había alcanzado una cúspide aterradora, logrando una resurrección total como bidireccional, acumulando 55 jonrones y un OPS estratosférico de 1.014. Y para aquellos que intentaban argumentar contra la inversión, los comentaristas estadounidenses lo dejaron claro. No hay debate posible, afirmó el legendario analista Jiménez Soto en ESPN. Cuando un hombre te entrega 55 jonrones y simultáneamente mantiene una efectividad de 2,87 en el montículo. Eso no es sorprendente. Es una amenaza para el concepto de competencia justa. Esta era una paliza devastadora, una reafirmación total de su trono como el número 1 indiscutible del béisbol, marcando la era Ohtani con tinta indeleble. Lo que hizo que la victoria fuera aún más brutal, más punzante para sus rivales, fue la magnitud de la diferencia. Detrás de Ohtani, los finalistas, Schwarber y otro contendiente, Senger, empatados en el segundo y tercer lugar con 260 y 231 puntos respectivamente, no estaban cerca. La brecha de 189 puntos sobre el segundo lugar no fue una derrota, fue una humillación estadística. Los otros aspirantes tienen buenas credenciales, sin duda, comentó Elena Montalvo, fanática de los Rays con una objetividad casi dolorosa. Pero la diferencia no es cuestión de mala suerte, es una realidad cuantificada. Los números no mienten, y esa es la verdad que se impuso a jugadores y aficionados por igual. Sin embargo, la verdadera dramaturgia de la noche no residía en las estadísticas, sino en la expresión del rostro del hombre que acababa de ser designado como tercero. Mientras Los Ángeles y Tokio celebraban, en una sala diferente, silenciosa y oscura, una pantalla mostraba un rostro tenso. El jugador de los Mets, todavía vestido con su uniforme azul y naranja, presentaba una expresión de creciente ansiedad. Al anunciarse el tercer puesto, el impacto no fue de tristeza, sino de furia, de una soberbia herida que se negaba a aceptar el resultado. Los labios se tensaron apenas, los ojos se desviaron hacia el suelo y el puño se apretó. No era el semblante de un perdedor que acepta la realidad, era la negación absoluta, la del hombre que rechaza lo que ve. Y esa microexpresión fue el presagio de la tormenta que se avecinaba. En medio de la euforia post-MVP, un hombre rompió el protocolo y la decencia. El jugador de los Mets apareció en la pantalla para una entrevista remota, y lo que comenzó como un comentario ligeramente abatido, pronto se convirtió en una erupción de resentimiento guardado. Su voz, aunque no estridente, estaba cargada de una decepción palpable. Sus ojos destilaban la rabia de un orgullo destrozado. Primero, argumentó que merecía al menos el segundo lugar, citando la dificultad de la transición y adaptación a Nueva York. Insistió en que su valor estaba subestimado. Luego dirigió su mirada hacia Ohtani, el bateador ambidiestro que había disfrutado de su segundo año con los Dodgers. Se quejó amargamente de que Ohtani estaba completamente adaptado a su entorno,
lo cual era, en la pantalla, un mero intento de justificar su propia insuficiencia. Pero el verdadero impacto, el que resonaría por la liga, llegó después. Al mencionar a Schwarber, el jugador que había quedado segundo, el de los Mets resopló levemente y afirmó que ser clasificado por debajo de él era inaceptable, una afrenta personal. Y sus palabras finales fueron el golpe de gracia, la bala venenosa dirigida al corazón de la institución. Aunque me hubieran dado el primer puesto, sentenció con frialdad cortante, yo no aceptaría un premio tan absurdo. El estudio de ESPN Fox Sports MLB Network se congeló. Los comentaristas cayeron en un silencio atónito. Rara vez en la historia reciente, un atleta había lanzado un insulto tan crudo a uno de los honores más prestigiosos del deporte. ¿Fue ignorancia o una provocación deliberada? La consecuencia fue inmediata. La transmisión fue cortada abruptamente y las redes sociales estallaron. Los fans de los Phillies y de los propios Dodgers reaccionaron con particular virulencia, acusándolo de preocuparse más por su ego que por la identidad de su propio equipo. Y aquí es donde debemos entrar nosotros, el equipo de Canal 655, para refutar el contraargumento popular. Muchos dirán, es solo pasión, quería defender su temporada. Pero se equivocan, esto no fue pasión, fue la negación de la realidad que Ohtani había impuesto. Mientras el hombre de los Mets se centraba en la adaptación y el ruido mediático, Ohtani estaba acumulando 7.5 WAR total, una cifra que nuestro protagonista apenas logró rascar con 5.2. La brecha no era opinable, era matemática. Si él hubiera ganado, no habría hablado de absurdo. El premio solo se volvió inválido cuando él no lo recibió. Su ataque no fue al sistema de votación, sino al mensajero de su propia inferioridad. Es la diferencia entre la frustración profesional y la soberbia que intenta anular la verdad. Como dijo un analista, Dr. Luis Pineda, en un segmento especial, él vio el MVP de Ohtani no como un logro, sino como un espejo que reflejaba su propia caída, y en lugar de aceptar ese reflejo, intentó romper el espejo para negar la imagen. El clímax de esta crisis no fue el insulto en sí, sino la reacción silenciosa que vino después. La MLB no podía permitir que la legitimidad de su premio más importante fuera minada por un ataque de orgullo herido. La sanción anunciada por la oficina del comisionado, en una declaración inusualmente concisa, no fue una simple multa por conducta antideportiva. Eso hubiera sido demasiado fácil, demasiado superficial. La liga fue más profunda, más hiriente. La sanción fue una medida simbólica que hizo temblar los cimientos de las reglas de honor, debido a su intento de invalidar el proceso de votación y el prestigio del premio. La MLB declaró que, si bien el jugador podía seguir compitiendo, su elegibilidad para cualquier premio individual futuro, MVP, guante de oro o bate de plata, quedaba suspendida indefinidamente. Sus palabras no solo le costaron una multa, sino que esencialmente lo convirtieron en un jugador sin futuro de reconocimiento individual dentro de la liga que él había menospreciado. Los 5 segundos de veneno no solo causaron el caos, reescribieron las reglas no escritas del respeto profesional en el béisbol. Este no es solo el fin de una temporada, es el comienzo de una era donde el orgullo herido tiene consecuencias que van más allá del campo.